Moisés estaba en el desierto, solo con su rebaño, como cualquier otro día. La vida de pastor no era fácil. Largas caminatas, temperaturas extremas y la monotonía de cuidar ovejas. Él nunca imaginó que ese día su vida cambiaría para siempre. De repente, algo extraordinario captó su atención. Frente a él, en lo alto del monte Horeb, una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Imagina la escena. Estás en el desierto, el calor es sofocante, el viento levanta pequeñas nubes de arena. Todo parece normal, hasta que ves algo imposible. Una zarza en llamas, pero intacta. El fuego debería devorarla en segundos, pero no lo hace. Moisés, intrigado, se acerca, y en ese momento, una voz lo llama por su nombre. Moisés, Moisés. Él se detiene en seco. No hay nadie alrededor, pero la voz es clara y poderosa. Aquí estoy, responde con el corazón acelerado. Entonces, la voz continúa. No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés obedece, temblando de asombro. Y luego, esas palabras que cambiarían el curso de la historia. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En ese instante, Moisés comprendió. No era un simple fuego. Era Dios mismo hablándole desde la zarza ardiente. Pero, ¿por qué Dios se manifestó de esta manera? ¿Por qué eligió a Moisés? ¿Y qué le estaba pidiendo? Para entender este momento, tenemos que retroceder en el tiempo. El contexto histórico, la opresión del pueblo hebreo. Siglos antes, los descendientes de Abraham llegaron a Egipto gracias a José, el hijo de Jacob, quien se convirtió en gobernador y salvó a su familia del hambre. Durante un tiempo, los hebreos fueron bien recibidos en Egipto, pero las cosas cambiaron. Un nuevo faraón subió al poder, uno que no conocía la historia de José ni respetaba a los hebreos. Los vio como una amenaza, pues su número crecía rápidamente. Así comenzó la esclavitud del pueblo de Israel. Los egipcios los sometieron a trabajos forzados, construyendo sus ciudades y templos. Pero eso no fue suficiente para el faraón. Tomó una decisión aún más cruel. Ordenó matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Aquí es donde entra en escena Moisés. Su madre, desesperada por salvarlo, lo colocó en una canasta y lo dejó en el río Nilo, esperando un milagro. Y el milagro ocurrió. La hija del faraón encontró la canasta y decidió adoptarlo como su hijo. Moisés creció en el palacio real, rodeado de lujos, educación y privilegios. Pero en su corazón sabía que no era egipcio. Su pueblo era el que sufría bajo el yugo de la esclavitud. Un día, Moisés vio a un egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Su ira fue incontrolable. Actuó sin pensar y mató al egipcio. Al día siguiente, descubrió que su crimen había sido visto. Y lo peor, el faraón lo sabía y ordenó su ejecución. Sin otra opción, Moisés huyó de Egipto y se refugió en el desierto de Madián. Allí, lejos de todo lo que conocía, comenzó una nueva vida como pastor. Pasaron 40 años. Moisés ya no era un príncipe. Había olvidado su antigua vida y se había resignado a la tranquilidad del desierto. Pero Dios no se había olvidado de él. Y aquí es donde volvemos a la zarza ardiente. Dios se le apareció en llamas y le habló directamente. Pero, ¿por qué de esta manera? El simbolismo del fuego en la Biblia. La zarza ardiente no fue solo un milagro visual. El fuego en la Biblia representa la presencia de Dios. En el monte Sinaí, Dios descendió en fuego al dar los mandamientos. Durante el Éxodo, vio a Israel con una columna de fuego por la noche. En Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestó como lenguas de fuego. El fuego es un símbolo de purificación, poder y presencia divina. Pero lo más interesante es que la zarza no se consumía. ¿Por qué? Simbolizaba a Israel, oprimido por Egipto, pero no destruido. Simbolizaba el llamado de Moisés, que enfrentaría grandes desafíos, pero no sería consumido por ellos. Simbolizaba a Dios mismo, eterno e inagotable. Y en ese fuego, Dios le habló. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor, y he descendido para librarlos. Dios estaba a punto de actuar. Pero, ¿cómo? Por tanto, ve, yo te envío al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En ese momento, Moisés quedó en shock. Dios le estaba dando una misión imposible. ¿Cómo podría enfrentarse al faraón y liberar a todo un pueblo? Y aquí es donde comienzan las excusas de Moisés.
Para comprender por qué Moisés reaccionó con tanto temor cuando Dios lo llamó, debemos analizar su vida antes de la zarza ardiente. Moisés no siempre fue un pastor en el desierto. Había nacido en Egipto, pero su vida estuvo marcada por el peligro desde el primer día. Un niño marcado por la muerte. El faraón egipcio temía el crecimiento del pueblo hebreo. Al ver que su número aumentaba cada vez más, tomó una decisión brutal. Todo niño varón que nazca de los hebreos debe ser arrojado al Nilo. Las madres hebreas vivían con el terror de perder a sus hijos. Pero una mujer valiente, Jocabed, se negó a aceptar la muerte de su bebé. Durante 3 meses, escondió a Moisés en su hogar. Pero llegó el momento en que no pudo ocultarlo más. Entonces, en un acto de desesperación y fe, preparó una canasta, la selló con brea y colocó al bebé en el río Nilo. No lo abandonó por completo. Su hermana, Miriam, siguió la canasta a distancia, esperando ver qué ocurría. Y entonces, el milagro sucedió. La hija del faraón vio la canasta flotando y mandó a sus sirvientas a traerla. Cuando la abrió y vio al bebé, su corazón se conmovió. Este es un niño hebreo, pensó, pero en lugar de matarlo, decidió adoptarlo como su propio hijo. Moisés, el niño condenado a la muerte, ahora era un príncipe de Egipto. Pero aquí viene lo más sorprendente. Miriam, que había estado observando todo, se acercó y le dijo a la princesa: ¿quieres que busque a una nodriza hebrea para que lo cuide? La princesa aceptó. Y adivina a quién trajo Miriam: a la propia madre de Moisés. Dios tenía todo bajo control. Moisés no solo fue salvado, sino que pasó sus primeros años con su madre, quien le enseñó sobre su identidad hebrea y su Dios. Moisés, el príncipe de Egipto. A medida que creció, Moisés recibió la mejor educación de su tiempo. Los egipcios eran una de las civilizaciones más avanzadas del mundo. Aprendió sobre matemáticas, astronomía, arquitectura, guerra y política. Creció rodeado de lujo y privilegios. Todo indicaba que su futuro estaba en Egipto, pero algo dentro de él no encajaba. Él no era egipcio. Sabía que su verdadero pueblo no vivía en palacios, sino en esclavitud, que mientras él tenía comida y riquezas, su gente era golpeada y maltratada. Un día, Moisés salió del palacio y vio a un egipcio golpeando cruelmente a un hebreo. La ira lo consumió. Sin pensarlo 2 veces, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Por primera vez, Moisés había actuado como un defensor de su pueblo. Pero las cosas no salieron como esperaba. Al día siguiente, vio a 2 hebreos peleando entre sí e intentó detenerlos. Pero uno de ellos le respondió con desprecio: ¿acaso piensas matarme como hiciste con el egipcio? Moisés quedó paralizado. Si este hombre lo sabía, entonces todos lo sabían. Y peor aún, el faraón lo sabía también. El castigo por matar a un egipcio era la muerte. Y Moisés, que había sido príncipe, ahora era un fugitivo. Sin otra opción, huyó al desierto. El exilio en Madián, de príncipe a pastor. El viaje al desierto no fue fácil. Moisés pasó de vivir en un palacio lleno de comodidades a caminar solo, sin recursos y sin un rumbo fijo. Llegó a la región de Madián, donde encontró un grupo de mujeres siendo acosadas por pastores en un pozo. Moisés, a pesar de su propia situación, decidió ayudarlas. Las mujeres eran hijas de Jetro, un sacerdote madianita. Cuando llegaron a casa y le contaron lo sucedido, Jetro invitó a Moisés a quedarse con ellos. Con el tiempo, Moisés se casó con una de sus hijas, Séfora, y se estableció en Madián como pastor. Pasaron 40 años. Moisés dejó de ser un príncipe. Ya no vestía túnicas reales, ni caminaba entre columnas de mármol. Ahora era un pastor, viviendo una vida sencilla, sin ambiciones ni sueños de liderazgo. Él pensaba que su historia había terminado, pero Dios no había terminado con él. Moisés ya llevaba 40 años en el desierto. La vida en Madián era tranquila, sin sobresaltos. Cada día, sacaba a pastar las ovejas de su suegro Jetro y recorría las montañas y valles áridos. Pero una mañana, algo completamente fuera de lo normal sucedió. La zarza que ardía, pero no se consumía. Moisés guiaba a su rebaño cerca del monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. Era un lugar solitario y rocoso, con vegetación escasa. De repente, vio algo que desafió toda lógica. Una zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Imagina la escena. En un desierto donde todo es seco, cualquier fuego debería consumir una planta en segundos. Pero esta zarza ardía sin ser destruida. Moisés entrecerró los ojos, tratando de asegurarse de que no era una ilusión. El fuego seguía allí, constante,
como si fuera eterno. Su curiosidad aumentó. Esto no era normal. Entonces se dijo a sí mismo: voy a acercarme para ver por qué la zarza no se quema. Mientras caminaba hacia ella, algo aún más impactante sucedió. Dios llama a Moisés por su nombre. Justo cuando Moisés estaba por acercarse demasiado, una voz surgió de la zarza ardiente. «Moisés, Moisés». Moisés se detuvo en seco. Miró a su alrededor. No había nadie más allí. ¿Quién lo estaba llamando? Su corazón comenzó a latir con fuerza. La voz era real, clara y poderosa. Con cierto temor, respondió: «Aquí estoy». Entonces, la voz continuó: «No te acerques más. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que algo divino estaba ocurriendo. Sin hacer preguntas, se quitó las sandalias y cayó de rodillas. La voz habló de nuevo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». En ese instante, Moisés comprendió. No era un fuego común, no era una visión cualquiera, era Dios mismo hablándole. Preso del temor y la reverencia, Moisés cubrió su rostro con sus manos y no se atrevió a mirar. ¿Por qué Dios se apareció en una zarza ardiente? Dios pudo haberse manifestado de muchas maneras. ¿Por qué eligió una zarza ardiendo? Esta imagen tenía un profundo simbolismo. El fuego representaba la presencia de Dios. En el monte Sinaí, Dios descendería en fuego. Durante el Éxodo, guiaría a Israel con una columna de fuego. En Pentecostés, el Espíritu Santo vendría como lenguas de fuego. La zarza representaba a Israel. Estaba en llamas, simbolizando la opresión en Egipto, pero no se consumía, porque Dios no permitiría su destrucción. El fuego también representaba el llamado de Moisés. Dios lo estaba encendiendo con una misión, pero no lo destruiría. Su vida cambiaría para siempre, pero Dios lo sostendría. Dios no hace nada sin propósito. Cada detalle en este encuentro tenía un mensaje poderoso, pero Moisés aún no sabía lo que estaba por venir. El plan de Dios: liberar a Israel. Dios continuó hablando desde la zarza: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor y conozco su sufrimiento». Moisés escuchaba en silencio. Por primera vez en siglos, Dios estaba anunciando que actuaría. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, donde fluye leche y miel. Moisés sintió esperanza en esas palabras. Por fin, Dios iba a liberar a su pueblo. Pero entonces vino la parte más difícil de escuchar. «Por tanto, ve, yo te envío al faraón, para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel». Moisés sintió que el aire le faltaba. ¿Qué? ¿Dios lo estaba enviando al faraón? Era una misión imposible. Él era solo un pastor. No tenía poder. No tenía un ejército. No podía hacerlo. Moisés tragó saliva y, con voz temblorosa, dijo su primera excusa: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». Él no lo entendía aún, pero Dios no lo había elegido por su fuerza. Dios lo había elegido porque, a través de su debilidad, Él mostraría su poder. Dios le respondió con una promesa: «Yo estaré contigo». Pero Moisés no estaba convencido. Sus dudas y miedos eran más grandes que su fe. Y así comenzó una de las conversaciones más increíbles de la Biblia. El momento en que Moisés trató de rechazar el llamado de Dios, poniendo excusa tras excusa. La mano leprosa. Dios le ordenó meter la mano en su pecho y al sacarla, estaba cubierta de lepra. Cuando volvió a meterla y la sacó de nuevo, su piel estaba sana. Esto demostraría el poder de Dios sobre la salud y la enfermedad. El agua convertida en sangre. Dios le dijo que si los israelitas aún no creían, debía tomar agua del Nilo y derramarla en tierra firme. Al hacerlo, el agua se convertiría en sangre. Esto prefiguraba las plagas que vendrían sobre Egipto. Dios le estaba dando pruebas sobrenaturales de que su misión era real. Pero Moisés aún no estaba convencido. Cuarta excusa: soy torpe al hablar. Señor, nunca he sido bueno para hablar. Me cuesta expresarme. Soy lento de palabra. Moisés estaba diciendo: no tengo el talento para esto. Tal vez tartamudeaba, o simplemente no tenía confianza en su capacidad para hablar ante el faraón y los israelitas. Pero Dios le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Dios le recordó a Moisés que Él es el Creador. Si Dios lo estaba llamando,
Él le daría las palabras y la capacidad para hablar. Pero Moisés aún no cedía. Última excusa. Señor, envía a otro. Señor, te ruego que envíes a alguien más. Aquí Moisés dejó de poner excusas lógicas. Simplemente no quería ir. Le tenía miedo al faraón. Le tenía miedo al rechazo. No quería salir de su zona de confort. La Biblia dice que en este momento Dios se enojó con Moisés. Dios había sido paciente, había respondido a cada una de sus dudas, pero Moisés seguía resistiéndose. Así que Dios le dijo: está bien, tu hermano Aarón hablará por ti, pero tú irás. Dios le dio a Moisés un compañero de misión. Aarón sería su portavoz, pero Moisés seguiría siendo el líder. Ya no había más excusas. Dios había hablado. Moisés tenía dos opciones: obedecer o desobedecer. Y al final, con temor en su corazón, pero sabiendo que no podía seguir resistiéndose, Moisés aceptó el llamado. Se despidió de su esposa y sus hijos, tomó su vara en la mano y comenzó el viaje de regreso a Egipto. Un viaje que cambiaría la historia para siempre. Moisés ya no tenía escapatoria. Dios había hablado, sus excusas se habían agotado y el camino estaba trazado. Después de 40 años en el desierto de Madián, debía hacer lo impensable: volver a Egipto, enfrentar al faraón y liberar a Israel. Pero, aunque ahora obedecía, su corazón seguía lleno de dudas. El regreso a Egipto, el primer paso de la fe. Moisés no emprendió el viaje solo. Dios le había dado a Aarón como compañero. Antes de partir, Moisés regresó a casa para hablar con su suegro, Jetro. Le explicó que debía regresar a Egipto y Jetro, en lugar de detenerlo, le dio su bendición. Así que Moisés tomó su vara, reunió a su familia y emprendió el camino de regreso. Pero en el trayecto, sucedió algo misterioso y aterrador. El extraño episodio en el camino. La Biblia menciona que en una posada, Dios estuvo a punto de matar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no había circuncidado a su hijo, algo que era un mandato divino para el pueblo de Israel. En ese momento, su esposa Séfora tomó una piedra afilada, circuncidó al niño y dijo: tú eres esposo de sangre para mí. Esto nos muestra algo importante. Dios no solo exige obediencia en lo grande, sino también en lo pequeño. Moisés no podía liderar al pueblo si no obedecía los mandamientos de Dios en su propia casa. Después de este evento, continuaron el viaje, el primer encuentro con el pueblo de Israel. Cuando Moisés llegó a Egipto, no fue primero con el faraón, sino con los ancianos de Israel. Junto con Aarón, reunió a los líderes hebreos y les contó todo lo que Dios le había dicho. Para demostrar que era enviado por Dios, realizó las señales milagrosas: la vara convertida en serpiente, la mano cubierta de lepra y sanada, el agua convertida en sangre. El pueblo creyó en Moisés. Se postraron y adoraron a Dios, porque sabían que su liberación estaba cerca. Pero Moisés aún tenía una tarea mucho más difícil: convencer al faraón. El enfrentamiento con el faraón. Moisés y Aarón se presentaron ante el gobernante más poderoso del mundo con un mensaje claro: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón, sin inmutarse, respondió con desprecio: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. El rechazo fue rotundo. El faraón no solo se negó, sino que aumentó la opresión sobre los hebreos. Ordenó que ya no se les diera paja para hacer ladrillos, pero que la cuota de trabajo siguiera siendo la misma. Los israelitas quedaron devastados. La desesperación de Moisés. El plan no estaba funcionando como Moisés esperaba. En lugar de ver señales de liberación, el pueblo sufría más. Los israelitas comenzaron a quejarse y culpar a Moisés. Nos has hecho aborrecibles ante el faraón. Ahora es peor que antes. Moisés, angustiado, fue ante Dios y se desahogó: Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que fui al faraón, las cosas han empeorado y tú no has librado a tu pueblo. Moisés estaba al borde del colapso, pero Dios le respondió con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia: ahora verás lo que haré al faraón. Con mano fuerte lo obligaré a dejar ir a mi pueblo. Dios le recordó su promesa. Él era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él había escuchado el clamor de su pueblo. Él lo sacaría con su poder. El tiempo de la liberación había llegado. Y así comenzaron las 10 plagas de Egipto. La historia de Moisés y la zarza ardiente no es solo un relato antiguo. Es una historia con lecciones profundas que siguen siendo relevantes hoy. Dios llamó a Moisés en un momento en que él no se sentía preparado, fuerte ni digno.
Pero Dios no buscaba a alguien poderoso, buscaba a alguien dispuesto. Lección número 1. Dios nos llama cuando menos lo esperamos. Moisés no estaba buscando a Dios cuando lo encontró en la zarza ardiente. Dios lo encontró a él. Muchas veces, creemos que debemos estar en un estado espiritual perfecto para que Dios nos use. Pero la verdad es que Dios nos llama en los momentos más inesperados. Dios no espera que estemos listos. Nos llama y nos capacita en el camino. Si hoy sientes que Dios te está llamando a algo, no esperes a sentirte preparado. Dios no busca habilidades, busca disponibilidad. Lección número 2. Nuestras excusas no cambian el plan de Dios. Moisés intentó evitar su llamado con todas las excusas posibles. ¿Quién soy yo? Sentimiento de inferioridad. No me creerán, dudas y miedo al rechazo. No sé hablar bien, inseguridad y baja autoestima. Señor, envía a otro, temor y falta de confianza. ¿Te has sentido así alguna vez? Tal vez Dios te está llamando a un propósito, pero tú mismo te detienes con excusas. La verdad es que Dios ya conoce tus debilidades. Aún así, te ha escogido, porque lo que importa no es quién eres tú, sino quién es Él. Lección número 3. Dios siempre está con nosotros. Cuando Moisés dudó de sí mismo, Dios no le dio una motivación vacía. No le dijo, tú puedes, Moisés. Le dijo, yo estaré contigo. Esta es la mayor garantía que podemos recibir. Si Dios está con nosotros, nada puede detenernos. Moisés tenía miedo, pero Dios le prometió su presencia. Esa misma promesa sigue vigente hoy. Si Dios te ha llamado a algo, Él estará contigo. No caminas solo. Mensaje final. ¿Qué harás con tu llamado? Ahora que hemos recorrido la historia de Moisés, surge una pregunta importante. ¿Qué harás con tu llamado? Tal vez Dios te ha estado llamando a algo. Tal vez te ha dado un propósito, pero has estado poniendo excusas. Hoy es el momento de responder. No importa si te sientes incapaz. No importa si tienes miedo. Dios estará contigo. Así como llamó a Moisés, hoy te llama a ti. No ignores el fuego que arde en tu corazón. Dios te está hablando. Llamado a la acción. Si este mensaje te ha hablado, déjame tu comentario. ¿Sientes que Dios te está llamando a algo? Comparte tu experiencia. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana para más contenido como este. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.